Estamos hablando de fútbol, estamos a media hora del arranque de la primera semifinal de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos, en Nueva York. Van a estar jugando Fluminense frente al Chelsea, el equipo brasilero que hoy representa este lado del mundo y que tendrá como titular al colombiano John Arias en el ataque junto a Germán Ezequiel Cano, el ex delantero del Deportivo Independiente Medellín. Tendrá jugadores también como Thiago Silva en la mitad de la cancha, en la zona defensiva, junto con Guga, Hércules, Facundo Bernal y René, con Fabio en el arco. Así que así irá Fluminense hoy para buscar su pase a la gran final del torneo. Campeón de Copa Libertadores, quiere soñar el equipo de Río de Janeiro con la posibilidad de llegar a la final y ser campeón mundial de clubes. Repetimos entonces, John Arias será titular junto a Germán Ezequiel Cano por parte del conjunto brasilero. Mientras tanto, el Chelsea va a tener también un equipo importante con Robert Sánchez en el arco, con Cucurella entre los hombres más destacados de la zona de la defensa, Moisés Caicedo y Enzo Fernández en la primera línea de volantes, Pedro Neto, Cole Palmer y arriba Joao Pedro, los 11 titulares del equipo británico que dirige el italiano Enzo Maresca. 2 de la tarde, primera semifinal entonces de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estamos atentos a los diferentes movimientos que hay alrededor del mundo. Se acerca la posibilidad real de que Richard Ríos sea jugador del fútbol italiano. En principio habría un acuerdo ya entre clubes, entre Palmeiras y la Roma. Falta la conversación entonces entre Richard Ríos y el equipo italiano. También está el Inter metido de por medio con la posibilidad de llevarse al jugador del Palmeiras, al jugador de la Selección Colombia, pero hoy a esta hora pica en ventaja el equipo de la Roma que dirige Gianpiero Gasperini, que tiene como figura a Paulo Dybala. Ahí está entonces Richard Ríos con la posibilidad de ser nuevo jugador de la Roma. Cambiamos de tema y hablamos de tenis de Wimbledon porque Carlos Alcaraz terminó ganando su partido frente a Cameron Norris, 6-2, 6-3, 6-3. En 3 sets entonces ganó Carlos Alcaraz. También ganó Taylor Fritz, que terminó derrotando a Khachanov, 6-3, 6-4, 1-6, 7-6. Y en la rama femenina, Aryna Sabalenka también está en la próxima ronda, luego de ganarle a Laura Siemengun, 4-6, 6-2, 6-4. Estamos atentos también. Hoy comienza la última serie de partidos del béisbol de las Grandes Ligas antes del Juego de las Estrellas, así que estaremos atentos a la actualidad de los beisbolistas colombianos. Pero recuerden, 2 de la tarde juega Fluminense frente al Chelsea. John Arias, hoy catalogado de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, será titular por el Fluminense junto a Germán Cano frente al Chelsea. Partido a las 2 de la tarde y por supuesto toda la información acá en Meridiano Blue. Crece la incertidumbre para cientos de ciudadanos por el futuro de la expedición de estos documentos, pese a que en estos momentos avanza una reunión en la Casa de Nariño para buscar una salida ante esta eventual crisis, porque ya se ha advertido que la Imprenta Nacional, que es el organismo que va a asumir la fabricación de pasaportes en Colombia, no sirve, no va a poder fabricar estos documentos. El gobierno de Gustavo Petro insiste. Pues bien, los ciudadanos se han volcado a las oficinas de pasaportes, obviamente para acelerar ese proceso antes de que cambien de operador. Cristian Correa. Las filas a las oficinas de expedición de pasaportes parece que regresaron. Esto después de que se conociera la decisión del gobierno nacional de poner en manos la negociación del futuro del contrato de expedición de pasaportes al jefe de gabinete Alfredo Saade, encargado de hacer este empalme con la Imprenta Nacional. Los usuarios están quejándose de que han llegado a las oficinas y se encuentran con que supuestamente no hay sistema. Ha sido un poco complicada, primero porque las citas no han salido como se debía. Yo tuve la semana pasada, pedí cita para el centro y ese día, el 5 de julio, tuve cita, pero se canceló. O sea, no hubo sistema, nos tocó esperar. Otros, como en el caso de John Munera, lograron encontrar una cita para ellos, pero ha sido imposible lograr una para sus familiares. Lo pude hacer hasta el día jueves. Yo pedí la cita, me la dieron, pero ya mi hijo trató de hacerlo después y no, fue imposible. Al menos 150 personas estaban antes de las 7 de la mañana afuera de las instalaciones de la Oficina de Expedición de Pasaportes de la calle Ciene, confiando en lograr hacer este proceso y recibir en las próximas horas el documento que les permite la salida del país. Cristian, gracias. Y mientras tanto, la Procuraduría se prepara para emitir un informe sobre su visita a la Cancillería. Desde el ente de control le están poniendo la lupa al lío de los pasaportes. Sergio Barbosa.
Hola, buenas tardes. Luego de la visita administrativa que realizó la Procuraduría a la Cancillería y a la imprenta por el lío de los pasaportes, fuentes al interior del Ministerio Público le señalan a este medio que el Procurador para la Vigilancia y la Función Pública, Marcio Melgoza, hará pública en las próximas horas el concepto donde deja claro si la imprenta sí tiene las capacidades para la expedición de pasaportes o no. Fue la misma Cancillería la que le pidió a la Procuraduría un acompañamiento a través de un oficio que está dirigido al Procurador General Gregorio El Hach y tiene como finalidad pedir un acompañamiento preventivo por parte del Ministerio Público. En el documento, la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores pide vigilancia sobre el proceso de implementación y puesta en marcha del nuevo modelo de los pasaportes en Colombia. Sergio, gracias. Y mientras el gobierno colombiano trata de solucionar la crisis de los pasaportes, la crisis con los Estados Unidos, pues el presidente Gustavo Petro, en una columna en The Guardian, uno de los principales periódicos y medios digitales de Londres y de Inglaterra, pues propone una cumbre a favor de Gaza en medio de la crisis que enfrenta con Israel. Se van a reunir la próxima semana el grupo de La Haya, 8 países que conforman esta iniciativa. ¿Qué dice la Cancillería sobre este tema, Caterina Ávila? El viernes de esta semana, la Cancillería hará anuncios oficiales sobre los países que confirmaron su asistencia a este evento que se realizará en el Palacio de San Carlos el 15 y 16 de julio. Se trata de una reunión ministerial de la que Colombia y Sudáfrica, en su calidad de copresidentes del Grupo de La Haya, serán sede. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora liderado por Rosa Villavicencio, está ultimando preparativos y haciendo el llamado a la prensa para que se acrediten en el cubrimiento de este evento. La presencia del presidente Gustavo Petro aún no está confirmada porque esta es una reunión de ministros. Sin embargo, se espera que esté en el acto por su postura alrededor del conflicto entre Israel y Hamás. El mandatario sostiene que lo que ocurre en la Franja de Gaza es un genocidio y en ese sentido ha pedido frenar las acciones de Israel y también ha roto relaciones con ese país. El Grupo de La Haya se estableció en La Haya el 31 de enero del 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, la República de Namibia, la República de Senegal y la República de Sudáfrica en respuesta a lo que catalogan como graves y continuas violaciones del derecho internacional en territorio palestino. Hablamos ahora de economía, se los contábamos al principio, la baja en la inflación, pues los líos financieros del gobierno están llevando a que los colombianos estemos pagando unos créditos más caros de los que podríamos tener, porque esos problemas están comiendo parte de las reducciones a la tasa de interés que hemos visto en los últimos meses. Hoy endeudarse, Marcela Peña, es muchísimo más caro que en la época de la pandemia. Que antes de la pandemia, sí señor. Vea, ayer salió el dato de inflación y el gobierno está echando voladores y muy feliz porque por fin, después de casi 4 años, tuvimos un dato por debajo del 5%. Obviamente lo primero que hizo el presidente Gustavo Petro fue decirle al Banco de la República: señores, es hora de que bajen las tasas de interés. El problema es que en el Banco de la República no se van a emocionar tanto y puede que sí las bajen, pero poquito. Eso es lo que creen analistas y expertos, como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que cree que el espacio para bajar tasas va a ser de apenas 25 puntos en la próxima reunión y que el Banco de la República ha bajado las tasas en los últimos meses, pero eso no se ha visto completamente reflejado en el mercado. ¿Por qué? Porque los líos financieros del gobierno son enormes y cada vez paga tasas de intereses más altas por endeudarse. Dicho de otra manera, en ausencia del riesgo fiscal que estamos viendo en los últimos meses, las tasas de interés de crédito para empresas y hogares habrían bajado mucho más de lo que lo han hecho especialmente en los últimos 2 años. Es decir, podríamos, Juan Camilo, estar pagando créditos muchísimo más baratos y la situación hacia adelante pues podría seguir así, porque es que las proyecciones fiscales están bien complicadas. También hablamos con Carolina Monzón, analista jefe de Itaú. En la medida que los niveles de déficit fiscal se mantengan cercanos al 7%, que son niveles parecidos a los de la pandemia, el Banco de la República sí va a mantener una posición más cauta y una tasa de interés que en promedio es muy por encima de lo que teníamos antes del 2020. Y es que el lío del gobierno pagando tasas elevadísimas de interés en los mercados lo está llevando a hacer toda clase de malabares. Por ejemplo, está emitiendo títulos de deuda pública en plazos más cortos para ver si se ahorra una plática, porque es que no es poco, Juan Camilo. Este año, de cada 100 pesos que los colombianos pagamos en impuestos, 16 se van a pagar intereses y al final del día eso también afecta a su bolsillo por otro camino, y es que se viene, ya se lo hemos dicho, una nueva reforma tributaria.
Y mire, Marcela, la reforma tributaria que se viene también había sido denunciada por parte de sectores políticos del senador Mauricio Amin como una reforma tributaria disfrazada. Esto en el caso del artículo del Plan de Desarrollo que permitía el cobro del impuesto de valorización a más de 140.000 predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena y obviamente en otras regiones del país, este impuesto de valorización que terminó tumbando la Corte Constitucional. Obviamente hay reacciones positivas en el Caribe colombiano. Vanessa Saldarriaga. Le cuento en este caso, Juan Camilo, que se trata de un cobro que se echó para atrás y que iba a involucrar 140.000 predios ubicados entre Barranquilla y Cartagena y que están sobre la denominada zona de influencia, la circunvalar de la prosperidad. Pues con vítores y júbilos se están celebrando desde los gremios hasta los congresistas esta medida que se da tras el fallo determinado por la Corte Constitucional. Con esto entonces están indicando ellos que se están protegiendo los derechos de los habitantes de esta zona, pero también de otros puntos del país donde se iba a llevar a cabo este cobro. Al respecto, esto es lo que señala Juan Camilo Olivares, quien es el director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar. Articulados para defender a la región de este cobro o esta pretensión que consideramos injusta e inconveniente. Hoy nos da la razón la Corte Constitucional. Nosotros aquí reconocemos el liderazgo que ha tenido el senador Gómez Amin y de hecho interpusimos también una coayudanza a su demanda. Por lo tanto nos sentimos también partícipes de este logro. Ahora creemos que este es un paso que si bien es muy importante, aún nos queda pendiente el fallo del Consejo de Estado. También tenemos una demanda de nulidad simple ante esta Corte, que esperamos que pronto sea resuelta, por lo menos. Dice que si bien esto es un paso importante, están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad para que con el paso de los meses y los años no se pueda resucitar este fantasma de este cobro de valorización que estaría afectando a más de 140.000 familias. Vanessa, gracias. Y seguimos en Barranquilla porque comienza este jueves el Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE. Líderes globales y expertos van a dialogar sobre los desafíos y oportunidades del desarrollo territorial. Diana Ospino. Marcela, desde este martes y hasta el viernes 11 de julio se lleva a cabo en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla el Foro de Desarrollo Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y hoy arrancó con la denominada Agenda Paralela. Mañana se tendrá ya a cabo la agenda en firme de este evento, en donde hay delegaciones de 38 países del mundo. Durante la mañana de hoy se estuvo dialogando sobre turismo y naturaleza y esta tarde la agenda continúa con los alcaldes de Cali, Alejandro Eder, el de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los de Bucaramanga y el alcalde de Barranquilla, entre otros mandatarios de la región. Estos estarán dialogando sobre biodiversidad y sobre los retos que enfrentan en sus territorios. Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien también ha estado en diferentes conversaciones la mañana de este martes, indica que la idea es ver la dinámica de las economías que están manejando otros países para apropiar ideas y permitir dinamizar nuestra economía propia. Si creemos que ya llegamos al tope o al techo, yo creo que no continuamos y no seguimos. Se trata precisamente de ver cómo son los otros países y de esa manera que nos sirvan de modelo para una dinámica superior a la que tenemos hasta el día de hoy. Pues hay que decir que la seguridad de este foro, que por primera vez se realiza en Latinoamérica, está garantizada por unos 1.100 miembros de la fuerza pública que están no solo en los alrededores de este centro de eventos, sino también en toda la ciudad y especialmente en los principales puntos turísticos de Barranquilla para garantizar el orden de todas las personas que llegan. Seguimos con más información económica. Les informábamos hace un momento la noticia de último minuto. La llegada nuevamente del embajador de Colombia a Washington, el retorno luego de su llamado a consultas. Mientras tanto, gremios económicos en el país ven con preocupación el hecho de que el gobierno de Donald Trump pueda nuevamente subir los aranceles. Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, buenas tardes. Hay que recordar que en este momento hay un arancel del 10% que empezó a regir desde abril de 2025, el cual el gobierno insistió en el que lo iban a negociar. Pero este fin de semana se conoció que el presidente Donald Trump iba a poner un 10% más a los países
países que estén aliados con los BRICS. Específicamente, pues el gobierno colombiano dice que va a entrar al Banco de Desarrollo. Sin embargo, hablamos con los empresarios, específicamente con Analdex, quienes ven con preocupación la falta de negociación del gobierno, pero además la citación a los sectores privados. Y le piden a la ministra de Comercio, Diana Morales, que vaya ella personalmente a Washington para hablar de cómo se van a negociar los aranceles e impedir un 10% más. Lo que esperamos desde el sector privado es que ese arancel del 10 no se ponga, porque nosotros no somos parte del grupo de los BRICS. Estamos buscando alternativas de financiamiento y se encontró por parte del gobierno que este banco pudiera ser una de esas alternativas. Nosotros lo que se nos ha informado es que hay conversaciones, pero no hay negociación. Estamos a la espera. La ministra anunció ayer que nos iba a citar a una reunión para trabajar ese tema y estamos a la espera. Juan Camilo, otra cosa es que también hicieron énfasis en la carta que envió el presidente Gustavo Petro al gobierno de los Estados Unidos, retractándose sobre las declaraciones de Marco Rubio sobre un posible golpe de Estado. Dicen ellos que quedó como aprendizaje para el gobierno colombiano que no debía hacer declaraciones diplomáticas ni arreglar la diplomacia en tarima, sino que esto se debe hacer a través de los diálogos de los portavoces y que además le piden ser muy concreto con el tema de los aranceles. En Meridiano Blue. El expresidente Uribe entrega sus últimos argumentos en el juicio por falsos testigos que ya se ha extendido por 6 meses. Juan Esteban Quintero. En medio de las conclusiones finales, el expresidente Álvaro Uribe expresó su inconformismo porque nunca se pudo ubicar a la abogada Mercedes Arroyave, quien acompañó al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda en esas visitas a diferentes cárceles del país con los ex jefes paramilitares que hoy tienen tras las cuerdas al ex jefe de Estado. Le pido a la Administración de Justicia que investiguen esta ausencia, esta contumacia de Mercedes Arroyave. Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe calificó como infamias las acusaciones que ha hecho el ex paramilitar alias Pipintá, quien lo vincula a él y a su hermano con la masacre de Río Sucio. Si algo hice yo fue proteger candidatos, amigos y de la oposición. Por eso he dicho, la seguridad democrática me puso a mí el compromiso de que los más conspicuos voceros de la oposición, como en su momento eran el senador Petro, hoy presidente, la doctora Piedad Córdoba. Esta tarde termina la intervención del expresidente Álvaro Uribe y se daría por culminado este juicio que ya lleva más de 6 meses. Asista al 10º Congreso de... Por instrucciones del señor presidente de la República, hoy el país conocerá algunos lineamientos y una hoja de ruta que la señora ministra de Agricultura y la señora ministra de Comercio le darán a conocer el país, ya que por aquella posible sobreoferta de alimentos que tenemos, se están tomando medidas que benefician aún más a nuestros agricultores. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, después de la reunión con el jefe de gabinete, Alfredo Saade, confirmó que el gobierno identificó una crisis en el sector arrocero, principalmente identificada en temas de pago a los productores y el exceso de producto que hay en el país. En este inicio de la cosecha más importante del año, esperamos 3 millones de toneladas de arroz y hemos encontrado que en este primer proceso los precios que se pagan a los productores por el arroz verde han bajado más de lo que esperaban. Tenemos ya... Y en Portugal, la noticia tiene que ver con la prohibición del uso de teléfonos celulares en los colegios. Todo después de que los estudios probaran que dejar de usar el teléfono sí reduce los casos de acoso escolar. Enrique Rodríguez. Será a partir del próximo curso cuando los teléfonos celulares estarán prohibidos en las aulas del primer y segundo ciclo, es decir, desde los 6 a los 12 años. Tanto en los centros públicos como en los privados de Portugal. Además, esta medida dejará de ser una decisión discrecional de cada colegio, como ocurría hasta ahora. La medida ha sido tomada por el último Consejo de Ministros del gobierno portugués, que ha aprobado por la vía del decreto ley la regulación de la utilización de dispositivos electrónicos con acceso a Internet en los colegios. Esta era, además, una promesa incluida en el programa electoral de la coalición conservadora que ganó los comicios celebrados el pasado mes de mayo en el país vecino. Eso sí, antes de tomar esta medida se han llevado a cabo varias investigaciones y una de ellas evidenció un descenso notable del acoso escolar, la indisciplina y las peleas en aquellos centros donde se vetó el uso de los teléfonos. Recordemos que alrededor del 40% de los colegios portugueses ya habían regulado el uso de dispositivos electrónicos antes de las recomendaciones realizadas por el gobierno para el curso 2023-2024 y la cifra aumentó en el último año hasta superar el 62%.